Alabado sea Jesucristo para todos. Un saludo para todos ustedes en este domingo en el cual el Señor nos concede para seguir meditando la palabra de Dios, su palabra, así como lo hacemos cada 8 días. Vamos en este momento a invocar la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que nos asista, para que sea Él en este domingo que nos hable y que nos regale un oído de discípulo, el que escuche la palabra de Dios. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amado Jesús, amado Padre, gracias por nuevamente regalarnos, permitirnos estar ante tu presencia, ante tu palabra, esa palabra que da vida, esa palabra que da la gracia de alabarte, de escucharte, esa palabra que nos da la gracia de seguirte, seguir tu voz. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Que derrames tu gracia, tu bendición mediante tu palabra. Que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones, llegue a lo más profundo de nuestra vida. Hoy vamos a meditar en el profeta Ezequiel, hoy domingo, que es alguna de las lecturas que nos regala hoy la liturgia. Vamos a encontrar en la primera lectura que se va a meditar hoy en la lectura del domingo, en todas las santas Eucaristías que se ofrezcan. Vamos a meditar esa palabra que Él nos dice el Señor mediante este profeta. Profeta es el que anuncia la palabra. Profeta es el que anuncia las nuevas. Profeta es la voz de Dios. Profeta es la voz de Dios quien habla al pueblo, quien habla a aquella persona en el cual el Señor se quiere dirigir. Profeta anuncia. Pero así como el profeta anuncia, también denuncia. Entonces, esa es la misión del profeta. Y hoy el profeta nos habla. Hoy el Señor nos habla por medio de este profeta Ezequiel. Vamos a ver, vamos a estar pendiente, atento a esta lectura. Voy a leerla textualmente. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos quiere decir el Señor a cada uno de nosotros por medio de esta lectura? Está tomada del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo del 25 al 28. Entonces pongamos nuestro corazón y escuchemos la voz de Dios. Ustedes dicen: ¿no es justo el proceder del Señor? Escucha, pueblo de Israel. ¿Acaso no es justo mi proceder? ¿No es más bien su proceder el que es injusto? Si el honrado se aparta de su honradez, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que ha cometido.
Y si el malvado se aparta de la maldad cometida y se comporta recta y honradamente, vivirá. Si recapacita y se convierte de los pecados cometidos, vivirá, no morirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces vemos que aquí el Señor habla mediante el profeta. ¿Quién le habla el Señor mediante este profeta Ezequiel? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Señor le habla al hombre. ¿Y quién es un profeta? Un hombre, una persona, así como tú y yo. Pero es una persona escogida por Dios. Es una persona, el profeta es aquella persona que actúa según la voluntad del Señor, según lo que el Señor le rige. El profeta es aquel que anuncia la palabra de Dios, es la voz de Dios. El profeta es la voz de Dios. Esa voz que llega al pueblo, que llega al oído, al corazón, en el cual el Señor quiere hablar. Por eso yo les decía al principio la misión del profeta, que la misión del profeta es anunciar y denunciar. Esas son las dos misiones que tiene el profeta. Anuncia la palabra de Dios. Anuncia todo aquello que va correcto a la voluntad del Señor. Anuncia todo lo que el Señor le dice, le comunica por medio de su palabra. Pero también el profeta denuncia. ¿Qué denuncia el profeta? El profeta denuncia todo aquello que va en contra de la voluntad del Señor. El profeta tiene la misión de denunciar nuestro mal proceder. De nuestro mal proceder. Tiene la misión de denunciar nuestro mal proceder ante las más personas, ante un pueblo. Mire lo que nos dice aquí muy bien el profeta Ezequiel. Es muy importante esto, que nosotros como hijos de Dios, como bautizados, lo tengamos en cuenta. Porque nosotros también tenemos esa misión de ser profeta. Y yo les recuerdo que cuando nosotros fuimos bautizados, recibimos ese título, profeta. Y tenemos esa misma misión. Miren, lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 18, en el versículo 25. Ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor. El pueblo decía que el proceder del Señor no es justo. Ellos como que estaban en contra del Señor, estaban quejando, estaban murmurando, una murmuración. Y el Señor le habla al profeta Ezequiel, ve, dile, ustedes dicen no es justo el proceder del Señor. Escucha, pueblo de Israel, escucha, pueblo de Israel. Dios nos dice que escuchemos nosotros, que nosotros como hijos de Dios tengamos un oído de escucha y escuchemos la voz del Señor mediante estos profetas que nos hablan en la liturgia, que nos hablan en la palabra, que nos hablan por medio de la Santa Eucaristía, que nos habla por medio de sus ministros,
de sus ministros. Escucha, pueblo mío, escucha. Escucha, iglesia. Escucha, comunidad de Dios, que el Señor te quiere hablar, que el Señor te habla, que el Señor hoy te quiere hablar, que hoy quiere que tengas un oído de discípulo, que escuche su palabra, que escuche lo que Él te quiere decir. Y hoy el Señor le dice al pueblo de Israel: ¿acaso no es justo mi proceder? ¿Acaso no es justo mi proceder? Hoy tenemos nosotros que en nuestra vida reflexionar si el proceder del Señor en nuestra vida, si el proceder del Señor en mi vida, en mi familia, mirar si ese proceder del Señor es justo en nuestra vida o no es justo en nuestros corazones. Nosotros como profeta, como oyente, tenemos que saber que la voluntad del Señor en nuestra vida siempre va a ser justo. Siempre va a ser esa justicia de la gracia de Dios en nuestra vida. Esa actuar del Señor, esa voz del Señor en mi vida va a ser siempre justo. Porque el Señor siempre es justo en el actuar de nuestra vida. Pero también le va a decir al pueblo de Israel: ¿no es más bien su proceder el que es injusto? Hoy el Señor nos dice a nosotros: ¿no es más bien tu proceder el que es injusto? Tenemos que revisar nuestra vida. Tenemos que nosotros hacer un balance de nuestro proceder frente a los demás. ¿Cómo estoy actuando frente a mi hermano, ante el prójimo y ante mismo el Señor? Y mirar si ese proceder ese proceder de mi persona, de mí, es injusto o es justo. A veces nosotros actuamos injustamente y creemos, mis queridos hermanos, que actuamos correctamente. Pero no, tenemos que revisar. Y esa revisión de vida, de nuestro proceder, de nuestro actuar, siempre tiene que ir de la mano de la palabra de Dios. De la misma palabra de Dios. De la misma palabra. Porque es la palabra de Dios la que nos interroga. Es la palabra de Dios la quien cambia. Es la palabra del Señor hoy la que quiere cambiar nuestra vida, quiere cambiar nuestro proceder. Si nuestro proceder es negativo, siempre tenemos que nosotros, mis queridos hermanos, pellizcarnos, tenemos que reflexionar nuestro actuar frente a los demás. Todo el tiempo, mis queridos hermanos, no debemos tener un actuar negativo, sino actuar según la voluntad del Señor, según lo que hoy nos dice el Señor mediante el profeta Ezequiel. Y sigue diciendo la palabra: si el honrado se aparta de su honradez, comete maldad y muere por la maldad que ha cometido. Si nosotros, mis queridos hermanos, que actuamos honradamente, que estamos caminando en el camino del Señor, en nuestro actuar, en nuestro caminar, en nuestro proceder con mi hermano, y en ese proceder yo meto la cizaña, estoy actuando con cizaña, con prepotencia, actuando con mentira, con todo lo que va en contra del Señor, mis queridos hermanos, es lo que dice aquí la palabra. Pues bien, yo juzgaré a cada cual según su comportamiento. Pues bien, yo juzgaré a cada cual su procedimiento.
si el malvado se aparta de la maldad cometida y se comporta recta y honradamente, vivirá. Si aquella persona que está actuando incorrectamente, pero escucha la palabra de Dios y se convierte, dice, si recapacita, dice la Sagrada Escritura, que vivirá y no morirá, vivirá para siempre, tendrá vida eterna en el Señor. Señor siempre seguirá dándole la gracia para que el ser humano siempre se convierta. El ser humano siempre busque la voz de Dios, sigue los caminos del Señor. Y eso es lo que quiere el profeta Ezequiel con nosotros. El Señor nos habla mediante este profeta. Que nosotros como hijos de Dios, como bautizados, nunca nos apartemos del amor de Dios. Que siempre actuemos correctamente, según la voluntad del Señor, según lo quiere el Señor, según sea la recta intención de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Que la gracia de Dios sea derramada en cada uno de nosotros y que nosotros desde nuestro bautismo también hagamos uso de ese título de ser profeta, anunciar la palabra de Dios, pero también denunciar. Y tenemos que denunciar sin miedo. Tenemos que denunciar sin tener miedo a lo que nos digan, a los señalamientos. Miren que los profetas, por profetizar, también tuvieron problemas, tuvieron inconvenientes para predicar la misma palabra de Dios, porque hasta algunos profetas fueron apedreados, fueron asesinados. Y el Señor nos dice que nos arriesguemos a anunciar la palabra de Dios y actuemos según la palabra de Dios, según lo que nos dice el Señor. Que la Santísima Virgen María, la Gran Madre de Dios, Madre de la Iglesia, interceda por nosotros y nos ayude cada día a promover esta gracia de la palabra de Dios y que nos ayude a anunciar la palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Rosa mística, Madre de la Iglesia y salud de los enfermos, ruega por nosotros.